Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a leer parte de la palabra de Dios, pero antes de iniciar vamos a hacer una oración, hermanos. Oremos. Soberano Padre que moras en la eternidad de los cielos, en esta hora, Padre bendito, nos acercamos a su presencia, todos juntos con un solo cuerpo, Padre, para pedirle que nos ayude, Padre, en el momento de abrir su palabra. Que sea su Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos guíe en todo momento, Padre, que todo lo que se hable conforme a tu palabra, para que así no sea glorificado el hombre, sino tu santo nombre, Padre bendito. Guíanos en obediencia, en sabiduría, pero sobre todo en humildad y en amor, Padre, para poder aprender cada vez más de tu palabra y poder llevarla a la práctica en nuestro diario vivir. Con el único propósito, Padre, de que más personas puedan llegar a esta salvación y así podamos darle honra y gloria a tu santo nombre. Te pedimos y te lo rogamos en el santo nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, estamos ya a 2 meses de tener la campaña evangélica y la campaña médica con nuestros hermanos que nos visitan de Estados Unidos y algunos hermanos que nos visitan de Monterrey. En esto, hermanos, ellos muestran su generosidad, ellos muestran el amor que le tienen a la iglesia del Señor y lo hacen con el único fin, hermanos, de poder llevar esa salvación a más personas, demostrar el amor que tienen y que se tienen entre hermanos. Y de alguna manera, hermanos, vamos a estudiar un poco acerca de esa generosidad que debe de haber entre hermanos. Y para meternos en contexto, hermanos, vamos a leer parte de la palabra de Dios en Hechos capítulo 20, versículo 35. Libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 35, hermanos. Dice la palabra de Dios: en todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Y cuando nuestros hermanos se ponen en esta situación, hermanos, de querer dar, de querer apoyar, de querer que el Evangelio y la palabra de Dios se extienda a más personas, en esto muestran, hermanos, que tienen el amor de Jesucristo. Y lo que vamos a estar estudiando el día de hoy, hermanos, es en cómo nosotros mostramos ese amor hacia los demás. Muchas veces nos hemos sentido muy orgullosos, hermanos, nos sentimos bien cuando recibimos a hermanos que vienen de fuera y en sus comentarios dicen: me siento arropado, me siento amado en este lugar. Siento como los hermanos se unen, se organizan y nos atienden con ese amor que hay en Cristo. La Biblia es clara, hermanos, la palabra de Dios es clara cuando dice que debemos ser generosos con los demás. Y la palabra nos enseña que es mejor dar que recibir. Y lo que tenemos que analizar, hermanos, es realmente cuánto estamos dando a la iglesia, cuánto le estamos devolviendo al Señor. No a manera de pagarle lo que Él ha hecho por nosotros, porque entendemos que es una deuda que nunca podemos pagar. Pero en eso mostramos nuestro amor, en eso mostramos que somos discípulos de Jesús. Cuando somos generosos con los demás, cuando somos generosos con nuestros hermanos. Pero ¿de qué forma, hermanos, podemos ser generosos con nuestros hermanos? Porque se puede malentender, y no quiero que se malentienda, hermanos, a que nos vayamos al económico. No es esa la finalidad de la palabra de Dios.
Tal vez sea una parte, pero no es la finalidad. ¿Se puede ser generoso, hermanos, para con los demás? ¿Qué podemos darles? Les podemos dar tiempo, hermanos. Les podemos dar tiempo a cada uno de nuestros hermanos para ver cómo están, cómo se sienten, cómo les fue la semana. Preocuparnos por nuestros hermanos, dar de nuestro tiempo. Pero ¿cuántas veces estamos dispuestos a dar de nosotros? ¿Y qué tan acostumbrados estamos a que nos den? Tal vez a veces se puede malinterpretar y pensamos que es mejor que nos den a que nosotros demos. Es más cómodo para nosotros el recibir que nosotros demos algo de nosotros. Pero insisto, no es nada más de manera económica ni de manera material. Aquí hablamos también del tiempo. ¿Qué tanto tiempo le dedicamos nosotros, de nuestro tiempo, a las cosas de Dios? ¿Qué tanto tiempo le tomamos nosotros para estudiar de la palabra de Dios? Para abrir su palabra y escuchar tal vez una parábola, tal vez una enseñanza de nuestro Señor Jesús. ¿O qué tiempo me tomo yo para tomar el teléfono y saludar a mi hermano entre semana para ver cómo está? Porque realmente se siente muy bonito, hermanos, cuando un hermano te habla y te dice: hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo va tu día? Pero ¿cuántos de nosotros tomamos ese tiempo de nosotros para ser generosos en esa parte? De decir, hoy voy a agarrar 5 minutos, 10 minutos de mi tiempo de todo el día para platicar con un hermano. Y es la palabra de Dios la que dice: es mejor dar. Dice: más bienaventurado es dar que recibir. Pero a veces es más cómodo recibir que dar, hermanos. No estamos muy acostumbrados a dar, no estamos muy acostumbrados a desprendernos, tal vez porque el mundo nos ha enseñado así que hay cosas más importantes, que si tenemos que darle prioridad al trabajo, que tenemos que darle prioridad a la familia, que tenemos que darle prioridad a los problemas del día, del trabajo. Pero dice la palabra de Dios: no. En este caso y en este contexto, hermanos, es Pablo el que hace este consejo a través del Espíritu Santo. Para ponernos en contexto, él está en Mileto, junta a todos los ancianos, a todos los encargados de cada congregación, y él insiste mucho en esta parte. Durante 3 años, quien tenga la oportunidad con calma puede apuntar la cita, hermanos, es Hechos capítulo 20, del versículo 17 al versículo 38. Léanlo con calma en su casa, hermanos. El contexto de estos versículos es: Pablo les está enseñando a los encargados, a los que se han de quedar, a la nueva generación, y les dice: yo les he enseñado. ¿Cómo? Con conocimiento. ¿Cómo? Con el ejemplo. ¿Cómo se tiene que llevar la palabra de Dios? Y hace ciertas instrucciones de que cuidemos la sana doctrina, de que estemos al pendiente de los hermanos. Y una de estas partes, hermanos, es el versículo 35. Y dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. ¿Cómo? Trabajando por los demás, hermanos. ¿Cómo? Ayudando a los demás. Porque dice la palabra de Dios: y recordando las palabras de nuestro Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Y en este tiempo, hermanos, en este concepto de darle tiempo a nuestros hermanos, ¿qué tanto estamos dispuestos nosotros a darles tiempo? A tomar de nuestro tiempo para regalárselo a nuestros hermanos, para acercarnos y hacer esa unidad fraternal entre hermanos, para entender qué es lo que le aqueja, qué es lo que le duele, qué problema está pasando nuestro hermano. Y muchas veces nos ponemos en la posición de decir: es que pues ya hay hermanos que lo están haciendo, ya hay personas que lo están haciendo, pero
que nosotros también tenemos parte en este cuerpo y tenemos que apoyarnos unos a otros. Entonces, la palabra nos enseña que es mejor dar que recibir. Y decíamos, ¿cómo, hermanos? Con el tiempo. Ahora con la energía, hermanos. ¿Qué tan constantes somos al hacerlo? Porque definitivamente el hacerlo constantemente nos va desgastando. Nos va desgastando y nos va desgastando hasta llegamos a un momento en el que dicen, ya no puedo más. Ya me cansé de hacerlo. Y no estamos dispuestos a quitar de nuestras propias energías para ayudar a la iglesia del Señor. Y otro punto también es en cuanto a dinero, en cuanto a cosas materiales. ¿Qué tanto yo le estoy regresando al Señor? ¿Qué tanto yo estoy siendo agradecido con el Señor? Lo hemos visto en diferentes ocasiones con diferentes cosas, hermanos. Han habido hermanos que han fallecido. Los hermanos que han podido han llegado al lugar, han estado con la familia. Muchos otros hermanos han llegado con despensas, porque sienten ese amor con la familia, con nuestro hermano, porque se duele. Pero hay muchos más hermanos que dicen, no puedo, porque tengo trabajo. No puedo, porque llegué muy cansado. No puedo, porque está muy lejos. A ver. ¿Cómo mostramos nosotros, hermanos, la generosidad hacia nuestros hermanos? Y no solamente es hacia nuestros hermanos, porque no vamos a ver a nuestro hermano, vamos a ver al Señor ahí. Porque a quien estamos ayudando es al Señor a través del hermano. Pero a veces hacemos distinción y decimos, es que el hermano, y hemos cometido ese error. Y debemos de estar conscientes que toda la ayuda o toda la generosidad que estamos mostrando es para el Señor. ¿Qué tan dispuestos estamos para dar, hermanos? El ejemplo nos están dando. Hermanos desde lejos vienen ya a poco menos de 2 meses a estar casi una semana con nosotros. Y su pensamiento es, yo quiero quedarme con ustedes. La mayoría de ellos, entendemos que hay personas mayores que por sus cuidados tienen que quedarse en hoteles, pero son contadas los hermanos, situaciones especiales. Pero los demás hermanos dicen, yo quiero estar con ustedes. Yo quiero estar y compartir de lo que ustedes me quieran dar. No es de que, a ver, hermano, les voy a mandar una lista y esto es lo que quiero para desayunar, esto es lo que quiero para comer, y si no hay esto en el lugar, y si no hay estas condiciones, no voy a estar. Nos están enseñando, hermanos, ese ejemplo de poder servir a los demás. No están ganando algo económico aquí, hermanos. No hay un propósito o un fin económico que digan, me están estimulando para ir porque voy a ganar cierta cantidad. ¿Cuánto nosotros estamos dispuestos a entregarle al Señor? Y a veces pensamos solamente con lo que ya estamos haciendo es más que suficiente. Y la generosidad se va a mostrar en diferentes maneras, hermanos. Es cómo nos involucramos en la iglesia del Señor. ¿Qué tanto nos queremos involucrar? No solamente el llegar a la casa de oración y sentarnos y escuchar y después irnos. No. ¿Qué tanto estamos dándole al Señor? ¿Qué tanto fruto le estamos entregando al Señor? ¿Qué tan generosos estamos haciendo para nuestros hermanos para glorificar al Señor? Y ahí es donde nos ponemos a pensar y decimos, dice la palabra de Dios que es bueno o es mucho mejor dar que recibir, pero a veces estamos como que al revés. Estamos bien cómodos cuando recibimos, y cuando vienen las tribulaciones y vienen los problemas y dejamos de recibir y nosotros tenemos que dar, decimos ya no puedo. Es
hermanos se pueden ir a visitar. Porque tengo que darle lo mío si hay alguien más que lo pueda hacer. Y en esto, hermanos, dice la palabra de Dios que debemos de hacer conciencia de alguna manera, porque esto es lo que vamos a enseñarles, no solamente para nosotros, sino el ejemplo que les vamos a dar a los nuevos jóvenes, porque eventualmente, hermanos, nosotros no vamos a estar aquí. ¿Qué les vamos a enseñar en ejemplo de cómo se debe vivir la palabra de Dios a los jóvenes, a los niños? ¿Les estamos enseñando algo productivo, hermanos? ¿O les estamos enseñando nada más? El día de adoración es, llegas, te sientas, termina el servicio y te vas. No te involucres, porque es bien pesado, ¿no? No te involucres porque te van a llevar y te van a traer hasta la noche. Y hay veces que ese ejemplo es lo que le estamos dando a nuestras nuevas generaciones, hermanos. Y tenemos que cambiar esa idea. Tenemos que cambiar la idea de que es mejor, al menos como lo queremos ver, es mejor recibir que dar. Hay que cambiarlo, porque el Señor Jesús nos está diciendo, es mejor dar, es mejor que tú te desprendas, es mejor que tú des, a que tú recibas. No quitamos esa bendición, hermanos, cuando el Señor nos bendice y nos da trabajo, cuando los hermanos se acuerdan de nosotros y nos llaman, cuando los hermanos nos visitan, se siente muy bonito, hermano, pero eso no quita que también nosotros lo podamos hacer. Estamos a minutos, a horas, no considero que a horas de distancia para podernos ver. Tenemos a 24 hermanos que vienen de Estados Unidos para vernos una semana, estar a lo que nosotros le dispongamos, el horario que nosotros dispongamos, ellos van a estar contentos de servir. Hermanos, nos tenemos que quedar hasta las 5 de la tarde. No, hermano, porque sabe que tengo trabajo a la tarde, no puedo. ¿Qué tan dispuestos estamos a nosotros dar de nuestro tiempo, de nuestras energías, inclusive a veces de nuestro dinero? ¿Qué tan duro es, hermano? ¿Qué tan duro es desprendernos de nosotros mismos para decir, yo quiero servir al Señor? Tal vez no tengo dinero, pero tengo tiempo. Tal vez yo que el hermano se está desanimando, voy a contagiarle esas energías para que siga sirviéndole al Señor. Pero muchas de las veces, hermanos, decimos, no me quiero involucrar porque es muy pesado. No me quiero involucrar porque sé que si me pongo a estudiar para dar estudios va a ser muy complicado. Y me va a ocupar mucho tiempo. Y no, porque tengo trabajo, tengo pendientes. Antes era, tengo que ir a jugar al fútbol, tengo partidos. Y no, es que o es mi partido o es estudiar de la palabra. Y es la final, hermano. Entonces, tengo que ir al partido. ¿Dónde está nuestra prioridad? ¿Dónde está nuestro corazón? Entonces, tenemos que enfocarnos, hermanos, y la palabra nos va a ir ayudando a través de su conocimiento, la generosidad que debemos demostrar en el amor de Dios. Vayamos a la primera carta a Timoteo, hermanos. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículos 17 y 19. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículos 17 al 19. Dice la palabra de Dios: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni que pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que lo disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos,
atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que eche en mano de la vida eterna. ¿Qué es más importante, hermanos? Y si yo tengo la oportunidad de ayudar, hermanos, pero quiero más riqueza, hermano. Y algunos estábamos así en esa situación antes. Y cuando llegamos a entender que no vamos a satisfacer nuestras necesidades carnales en este mundo, hermanos, vamos a empezar a desprendernos de las cosas materiales. Porque para nosotros en nuestra familia era, cuando tengamos la casa, vamos a descansar. Tuvimos el terreno, tenemos la casa de lámina. Ah, no, cuando construyamos una de material, entonces vamos a descansar. Y cuando tengamos el negocio, y cuando tengamos el coche, y cuando tengamos la camioneta, y cuando nuestros hijos crezcan, entonces ya vamos a servirle a Dios. Y Dios bien bonito dice, y si mejor me sirves con lo que tienes. Y si le empezamos a servir con lo que tenemos, porque nuestra mirada carnal está en futuro y decimos, cuando yo termine mi carrera, cuando yo termine mis estudios, cuando yo me case, cuando yo tenga ya mi negocio, cuando yo tenga esto, entonces sí, ya voy a tener tiempo libre para servirle al Señor como Él quiere. Y dice la palabra de Dios, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni que pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Quién nos da las cosas, hermanos? Oh, Dios. Y nos las da en abundancia, hermanos, de acuerdo a nuestras capacidades. No nos puede dar más de lo que nosotros podemos aprovechar, porque si nos diera más, no estaríamos aquí, hermanos. Nuestro corazón estaría en el mundo, con las cosas materiales. Y platicaba con un hermano y me dice, es que a lo mejor hay personas que son más prósperas que otros. Y le digo, no nos damos cuenta de lo que somos bendecidos por Dios. Esta semana algunos se quedó sin comer, hermano. Algunos no tuvo dónde dormir. Está su familia completa. Pudo llegar con el día de hoy. Qué tan bendecidos somos, hermanos. Cuando tenemos hermanos que están en hospitales, cuando hay personas en lugares que no tienen que comer. Y decimos, no, es que yo no tengo lo que él tiene. Por eso estoy así. Por eso estoy triste. Pero ponemos nuestra felicidad en cosas materiales y a veces en el futuro. Cuando yo tenga, le voy a servir a Dios. Cuando yo tenga y me sobre, voy a ayudar al hermano que no tiene. ¿Por qué no lo hacemos con lo que tenemos, hermano? ¿Por qué no somos generosos en esa parte? Y Dios nos va a hacer que disfrutemos de toda esa abundancia. Dice que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Otra vez, hermanos, generosos. Pero ¿cuánto estamos dispuestos nosotros a dar de lo de nosotros? De nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo, de nuestro dinero, para ayudar a los demás, para ayudar a la iglesia del Señor, para ayudar al cuerpo. Y dice que no seamos altivos, que no seamos soberbios. ¿Por qué no tenemos más? Tal vez porque podemos llegar a caer, hermanos. Y llegar a esa soberbia de decir, yo lo logré. Gracias a mi capacidad yo tengo dinero y no necesito de Dios. Nos puede pasar, hermanos. Nos podemos decir. Aprender a trabajar para los demás. Ese es uno de los propósitos por los cuales el Señor nos enseñó, los apóstoles nos enseñaron, la misma Biblia, la palabra de Dios nos enseña. Tenemos que trabajar para los demás.
Mateo capítulo 10. Evangelio de Mateo capítulo 10, hermanos. Versículo 42. Les voy a leer desde el 40, hermanos, pero el versículo que resalta es el 42. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá, y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Es Mateo capítulo 10, versículos 40 al 42, pero resaltamos el 42. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Cualquiera que ayude, hermanos, por más mínima que sea la ayuda, va a tener recompensa de nuestro Señor. No hagamos de menos a nadie, hermanos, de pensar que a lo mejor está dando poco, porque cada uno va a tener la recompensa de acuerdo con el amor que lo está haciendo. Y ya habíamos leído en Hechos capítulo 20, versículo 35, que dice la palabra de Dios, que es mejor dar que recibir. En todo esto os he enseñado, dice el apóstol Pablo, que debemos de trabajar para ayudar a los demás. Y si hemos aprendido eso, hermanos, nosotros también vamos a tener que enseñarle eso a nuestros nuevos hermanos, para que lleguemos a esa unidad que se está buscando en Cristo Jesús. Tenemos que dar también por la bondad de nuestros corazones, hermanos. Debe haber un corazón dispuesto a dar. Debemos de estar dispuestos a darle a los demás, pero de corazón, hermanos. Nada más me salta el ejemplo de Bernabé y de Ananías y Zafira. Bernabé lo hacía de corazón, lo hacía con un corazón limpio, dispuesto a servirle a Dios. Pero Ananías y Zafira, el propósito que tenían ellos de ayudar era con el propósito de que todos vieran cuán generosos eran. Ellos lo hacían para la gente, Bernabé lo hacía para Dios. Pero qué recompensa tuvo Ananías y Zafira, hermanos. ¿Alguno ha escuchado de esa historia? ¿Por qué, hermano? Mientras busco otra cita. ¿Por qué? ¿Por qué se murieron? Porque su corazón no era recto. Pero ¿cuál fue el motivo? Es verdad, porque el Señor le pidió todo. Dieron una parte nada más. Tratamos de engañar al espíritu. Tenemos tiempo. ¿Algún hermano que me haga favor de buscar esa cita? Cuando la tenga me avisa, hermano. Mientras, para que no quede esa duda, hermano. Para que no quede esa duda. Me parece que vienen hechos. Mientras voy a leerles Proverbios capítulo 11, hermanos. Capítulo 24 y 25. Capítulo 5 de esto. A ver, hermano, si me hace el favor. Dice, es cierto hombre llamado Ananías, como Zafira, mujer entró una heredad, y su trajo al precio, trayéndole también su mujer, trayendo solo un parte, y lo puso a los pies de los apóstoles. Y Pedro dijo a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que vendiese el Espíritu Santo y sustrajese del precio la heredad
reprendiéndole, y no se te quedaba a ti y venida de esto que estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste en eso tu corazón? No has vendido a los hombres sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que le oyeron. Levantándose los jóvenes y lo volvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasando un lazo 3 horas, sucedió que entró su mujer y habiéndolo lo había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conveniste en tentar el Espíritu del Señor? He aquí en la puerta los pies de tu, dice en la puerta, a los pies de los que han sepultado a tu marido, y lo sacarán a ti. Al mismo instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y lo sacaron y la sepultaron junto a su marido. Amén. Dice que vino un temor, un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Pero hermanos, Ananías y Zafira se pusieron de acuerdo para vender su heredad y agarraron algo de esa venta. Es como si yo y mi esposa dijéramos: vamos a ayudar a la iglesia, pero vamos a vender la camioneta. Y si la camioneta la vendimos en 90,000 pesos, vamos a decir que la vendimos en 60 y nos quedamos con 30. Pero tú vas a decir lo mismo y yo voy a decir lo mismo. Llega con Pedro, les dice: vendimos en tanto, pero haciendo afán de que todos vieran lo que estaban haciendo. Yo vendí mi propiedad. ¿Por qué? Porque habían visto que Bernabé lo había hecho. Y dicen: Bernabé lo hizo, yo también no me voy a quedar atrás. Van Ananías y Zafira, hacen esa venta, hacen ese convenio de decirlo: vamos a decir que lo vendimos en tanto, nos quedamos tanto. Y les dice Pedro, si era tuyo, no te costaba nada de decir: mira, lo vendí en tanto, me quiero quedar con tanto y esto te lo doy. Pero no, lo que causa la muerte es que quisieron engañar al Espíritu de Dios. Cuando nosotros queremos hacer algo para que los demás nos vean qué tan buenos somos, ciertamente dice la palabra de Dios que tendremos recompensa. Hay un versículo que mucho me recuerda a mi esposa y a veces a mí se me va, y dice que no sepa tu mano izquierda que tu derecha. Pero muchas de las veces malinterpretamos esa generosidad, hermanos, y queremos acaparar la atención. Y queremos decir: no, hermano, yo hice esto, yo ayudé en esto, y los demás no ayudan nada, hermano. Pero no sabemos. Y es mejor no saber, hermano. Cuando menos nos demos cuenta, ya está. Cuando no nos damos cuenta, ya está. Pero lo importante, hermanos, es que lo hagamos de corazón. Porque si lo hacemos de dientes para afuera, para que los demás vean qué buenos somos, tal vez no estamos en esos tiempos, hermano. No estamos con los apóstoles, donde todavía estaban en práctica esos dones, hermanos. Pero imagínense, Ananías y Zafira murieron por haber engañado o intentar engañar al Espíritu de Dios. Cuando ellos tenían esa posibilidad de decir: bueno, yo me quiero quedar con esta parte y te doy esto. Hablando con la verdad, hermano. No fueron sinceros, hermano. Y le dan la oportunidad
oportunidad todavía a Zafira de enmendar el error. Y le preguntan, ¿es cierto que tú lo vendiste en tanto? Pero como ya había acordado con su esposa, dijo, sí, lo vendimos en tanto. ¿Qué sucede, hermano? También se muere. Tal vez nosotros no nos morimos literalmente de muerte física, pero estamos muertos espiritualmente, hermanos, cuando lo hacemos así. ¿Por qué? Porque estamos envaneciéndonos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros nos estamos haciendo soberbios al decir, yo lo estoy haciendo para que los demás me vean. Tal vez no estaremos muertos físicamente, pero espiritualmente, hermanos, sí estamos muertos. Entonces, Proverbios capítulo 11, versículo 24 y 25. Adelante de Salmos, hermanos. Proverbios capítulo 11, versículos 24 y 25. Dice la palabra de Dios, a quienes reparten y les es añadido más. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Si nosotros miramos a Dios en todo momento y confiamos en que en Él nos va a bendecir, cuando ayudemos a alguien, en Él vamos a buscar la recompensa, hermanos. No en la gente, no en los hermanos. Y el alma generosa será prosperada, dice la palabra de Dios. Proverbios capítulo 11, versículos 24 y 25. Pero en el Evangelio de Lucas, hermanos, capítulo 6, Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículos 37 y 38. Primero dice la palabra de Dios, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. ¿De qué manera damos nosotros, hermanos? ¿De qué manera cuidamos lo de nosotros? No sé, pero al menos a nosotros en casa nunca nos enseñaron ese mal ejemplo de que si llegaba una visita, escondiéramos la comida. De decir, bueno, si ya nos íbamos a sentar a comer y llegaba alguien, pues lo invitábamos y repartíamos lo que había de comer. Esa es la enseñanza que yo tuve de mi padre durante toda mi vida. Y esa es la que de alguna manera la estoy practicando con ellos, con mi familia. Pero vemos también que hay personas que no son así, que cuidan de más sus cosas, que esconden sus cosas con tal de no compartir. Dice la palabra de Dios que debemos de dar. Y aquí hace ejemplos en medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida que medís, os volverán a medir. Segunda carta de Corintios, hermanos, capítulo 9.
versículos 6 al 8. En esta carta, hermanos, el apóstol Pablo está escribiendo acerca de la administración para los santos. Y es un hermoso ejemplo de lo que vamos a tener este año, porque está animando a... Les voy a leer, hermanos, les voy a leer para que no sea yo. Dice la palabra de Dios desde el versículo 1: cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano, que en esta parte, para que, como los he dicho, estéis preparados, no sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros, para que preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Hasta aquí, hermanos, el apóstol Pablo manda a hermanos a preparar la ayuda que iban a dar a Macedonia, porque había un conflicto en ese entonces en los que recriminaban a Pablo de que estaba buscando una doble intención con la ayuda económica. Y habían surgido esos malos comentarios que desanimaban de alguna manera a los hermanos de Acaya, y él los anima a que sigan en este camino, y de alguna manera les está diciendo que él ha dado cosas buenas de esa congregación, que desde hace un año ya se habían preparado para estar listos. Y de alguna manera esto deja entrever a nosotros, hermanos, que los hermanos, al menos las pocas veces que he hablado con el hermano Pablo de Monterrey, está contento, está animado de que todas las congregaciones se estén juntando para tener esa unidad en la iglesia de Cristo. Y está contento porque verdaderamente se está mostrando el amor con las congregaciones. Y que en algún momento nosotros llegar a los hermanos y nosotros distantes, uno por acá, otro por allá, y que no nos organicemos para hacer las cosas, que no nos organicemos para atenderlos, que no nos organicemos para llevar el servicio de oración, sería algo similar, hermanos. Nuestro hermano está hablando y está diciendo: los hermanos de allá son generosos, los hermanos de allá son unidos, los hermanos de allá muestran ese amor entre hermanos. Llegamos acá y cada hermano y estaríamos dejando en la palabra de Dios. Versículo 6: por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Pero es muy importante, hermanos, recordar lo que dice la palabra de Dios. Cada uno como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Si lo hacemos de corazón, hermanos, va a abundar para toda buena obra. Si lo hacemos generosamente, hermanos, va a abundar para toda buena obra. Pero si lo hacemos con tristeza, y es que el hermano ya me regañó y me dijo que tengo que dar, bueno, aquí está, porque ya me regañó. No por necesidad, no por tristeza, no por quedar bien con los demás. Es para que meditemos, hermanos, y digamos: ¿realmente qué estoy haciendo? ¿Me siento más cómodo recibiendo que dando? O como dice nuestro Señor Jesús:
Es mejor dar que recibir. ¿Con qué nos quedamos, hermanos? ¿Esperamos a recibir y de vez en cuando damos o mejor damos? Tal vez sea más cómodo recibir, hermano. Tal vez sea más cómodo. Pero no es lo que quiere nuestro Señor. Es que mostremos nosotros también ese amor hacia los demás. Insisto, no es solamente económicamente. Tiene que ver con ese amor, con esa atención, con ese tiempo que le dedicamos a las cosas de Dios. No solamente a nuestros hermanos, ¿qué tanto estamos procurando aprender más de Jesús? ¿Qué tanto estamos procurando aprender más de su palabra? ¿Qué tiempo le dedicamos entre semana a la palabra de Dios? ¿Qué tanta atención le ponemos al día de hoy? ¿O preferimos dormirnos en el estudio? Hay más comodidad a veces en venir y descansar. Yo lo hacía, ¿no? A veces hasta la hora de agarrar y me pellizcaba porque me dormía. Pero se sentía una paz, hermano. El hermano predicando y ¡ay, qué rico! Y me dormía. Pero ¿qué tanto, hermanos, vamos cambiando nosotros? En decir, yo quiero alimentarme con la palabra de Dios. Pero no solo alimentarme, hermano. Quiero vivirlo. Ahora no solo quiero vivirlo, quiero enseñarlo. Pero si nada más es, lo estudio, lo enseño y después veo si me funciona a mí. No, tenemos que buscar el conocimiento de Dios. Ya que tengamos ese conocimiento o lo poco que nos dé nuestra capacidad, ponerlo en práctica, hermanos, para decir sí funciona. Y si funciona, hermanos, todos los consejos de Dios funcionan. Nuestro corazón es el que a veces no quiere hacerlo como Él dice. Queremos hacerlo a nuestra carnalidad, a como nos funciona a nosotros, en qué beneficio nosotros tenemos si lo hacemos, pero no estamos dispuestos a dar como realmente dio nuestro Señor Jesús. No estamos dispuestos a dar como realmente los apóstoles lo vivieron. Porque muchas veces ponemos esas barreras, hermanos. Hay quien ya lo está haciendo. No hay necesidad que yo lo haga. Pero realmente todos somos miembros del cuerpo del Señor. No solamente depende de uno. ¿Qué tan generosos podemos llegar a ser, hermanos? Si buscamos primero a Dios, hermanos, Dios nos va a dar la respuesta. Pero tiene que ser conforme a nuestro corazón. Y es muy importante que recalquemos esa parte en nosotros. Tal vez lo hemos leído semana con semana, hermanos, pero profundicemos en esa parte. No lo hagamos con tristeza. No lo hagamos por necesidad. No lo hagamos por vanagloria. No lo hagamos haciendo ruido para que los demás vean qué tanto estamos haciendo. Hagámoslo para Dios, con ese amor. Y Dios en su amor nos va a bendecir. No tenemos que olvidarnos de Dios. Es muy peligroso que nos olvidemos de Dios cuando seamos bendecidos, hermanos. Cuando practicamos la generosidad, vamos a recibir esas bendiciones, hermanos, ciertamente. Cada uno ha recibido esas bendiciones, ha tenido salud, ha tenido buenos trabajos, ha tenido buenos empleos, ha tenido buen dinero. Pero ¿qué ha pasado, hermano? ¿Qué ha pasado? Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8. Amén, hermano. Deuteronomio capítulo 8, versículos, ya se los doy, hermanos, del 11 al 18. Dice la palabra de Dios: cuídate de no olvidar de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón.
y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, y lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed, y de donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Señor, a veces le pedimos: si tú me das trabajo, yo te voy a servir. Si tú me das una buena familia, yo te voy a servir. Si tú me das una buena casa, un buen trabajo, yo voy a dar más de ofrenda. Yo voy a ayudar a los hermanos. ¿Y qué sucede, hermanos? No, Dios me dio trabajo el domingo y pues tengo que ir a trabajar. Si no, no. No puedo porque estoy muy ocupado. No puedo porque estoy muy cansado. Es que apenas abro la palabra de Dios y leo 2 versículos y ya me da sueño. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? Acuérdate, ¿quién te salvó? ¿Quién te dio una vida nueva? ¿Quién te está entregando la oportunidad de estar una eternidad con el Señor, donde no habrá hambre, no habrá muerte, no habrá enfermedad? Y dice la palabra de Dios que no se te olvide quién te sacó de esa vieja vida. ¿Quién te dio la oportunidad de nacer de nuevo? ¿Quién limpió tus pecados? ¿Quién te ha bendecido con lo que tienes? Y lo que tienes y lo que tenemos cada uno de nosotros no es poco, hermanos. Es mucho en la gracia de Dios. Pero ¿qué tan dispuestos estamos a compartir esa bendición con los demás? ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a dar de nuestro tiempo para los demás? Y dice la palabra de Dios sabiamente: y no se enorgullezca tu corazón y se te olvide, y te olvides de Jehová tu Dios. Él te sacó de esa tierra, Él te sacó de esa hambre, para que no digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esa parte, hermano? Yo no le debo nada a nadie. Todo lo que tengo lo hice con mi propio esfuerzo. ¿Y dónde está la honra y la gloria para Dios? Él es el que nos da la capacidad, aún en nuestros trabajos, hermanos. Él nos da la capacidad de entender para poder desempeñar un buen trabajo laboral. Y así nos los da también si nosotros decidimos entregarnos al Señor la capacidad de poderle servir. Y así les dio a ellos, hermanos, los hermanos que están próximos a visitarnos, la capacidad, el amor y la generosidad de poder desprenderse de tiempo, de dinero, de familia para poder estar esa semana con nosotros. Es ese ejemplo, hermanos, del amor que se debe de seguir del Señor. Es ese ejemplo que nosotros debemos de perseguir para seguir al Señor Jesucristo en agradecimiento. No con el motivo o el pensar de que tenemos que pagar. Es agradecimiento lo que le tenemos al Señor Jesús. Y por eso lo hacemos. Voy a terminar, hermanos, en Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, versículos 32 al 35. ¿Cuál es el propósito, hermanos, de
ese acercamiento con nuestros hermanos, de unir ese sentimiento de amor? ¿Cuál es el propósito, hermanos, de que busquemos el bienestar del hermano a veces por sobre nuestro bienestar? Por título lleva este versículo o estos versículos, todas las cosas en común. Dice la palabra de Dios: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo nada de lo que poseía, sino que tenían en todas las cosas en común. Y con gran poder de los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y repartían cada uno según la necesidad. Y decimos, hermanos, tal vez no lleguemos hasta ese punto, tal vez nos falte mucha madurez para llegar hasta ese punto, pero estamos buscando esa unidad, hermanos. Estamos trabajando o haciendo ese esfuerzo para que primeramente la congregación se sienta unida, que sea una sola familia en Cristo. El segundo propósito tal vez sea que las demás congregaciones se sientan de la misma manera. Va a haber una reunión de mujeres en 15 días, hermanos, donde van a estar nuestras hermanas en este lugar, atendiendo a las hermanas de las demás congregaciones. De manera personal les pido que asistan, que conozcan a las hermanas y que sobre todo no se sientan apenadas de poder platicar con alguna de ellas. Es el amor el que nos debe mover para conocer y convivir con los demás hermanos. Pero a veces no nos damos ese tiempo para compartir con los demás. ¿Por qué? Porque tenemos ocupaciones, porque tenemos trabajo, porque tenemos pendientes, porque hay cosas más importantes ahorita que el poner la atención en las cosas de Dios. Entiendo, hermanos, que cada uno batalla, cada uno tiene diferentes luchas, pero la palabra es muy sabia y no quiere que nuestro corazón se enorgullezca y diga un día: yo lo hice, yo no necesito de ellos, porque ese día tal vez estemos muertos espiritualmente, hermanos, porque nos olvidaremos de quién es Dios y lo que Él ha hecho por nosotros. Si usted, hermano, tiene en cuenta lo que Dios ha hecho por su vida, si tiene en cuenta lo que Jesús le ha lavado de sus pecados, confía en Dios, pídale a Dios y Él le mostrará la generosidad que debe mostrar a los hermanos, pero que sea de corazón. Esto es previo, hermanos, a prepararnos. Viene una semana muy pesada, donde los hermanos de otras congregaciones van a necesitar esa ayuda, ese apoyo, tal vez no económicamente, moralmente. Hermano, yo estoy contigo, yo te voy a apoyar, no te sientas solo. No es la única congregación que tiene 2 o 3 varones nada más, hay más congregaciones que nada más tienen 2 varones, hermanos. Y vamos y decimos: hermano, no te sientas solo, porque la iglesia de Cristo no es nada más en la soledad, está en todas partes y todos formamos ese mismo cuerpo, hermanos. No hay por qué hacer distinciones, no hay por qué decir: no, yo nada más voy acá, pero acá no, porque aquí no me siento cómodo, o porque allá los hermanos no me hablan. No, hermano, busquemos esa energía, ese tiempo, esa generosidad que debemos demostrar. Nos quedemos en esa parte que nos dice el Señor Jesús: es mejor dar. Es mejor dar que recibir. El apóstol Pablo dice: yo les he enseñado que trabajando se tiene que ayudar a los demás. Y si nosotros lo hemos entendido, hermanos, tenemos que trabajar en eso. No nos sintamos regañados, hermanos, no nos sintamos de que ahora ya me
me cacharon de que no doy, ya me cacharon de que me siento, ya me cacharon de que no ayudo. No, hermanos, motívense, motivémonos, animémonos. Dice la palabra de Dios en Hebreos que debemos animarnos y estimularnos para las buenas obras. Y eso es lo que debemos de hacer, hermanos. Anímense. Vienen cosas buenas para la iglesia del Señor. Pero para que esto suceda, cada uno de nosotros tiene que poner de su parte, pero lo tiene que creer en su corazón, que es para Dios. Y cada vez que alguien le llegue, hermano, y le diga, qué buena te quedó tu comida, hermano, no diga, sí, hermano, yo sé cocinar. Lo primero que salga de su corazón sea, gracias a Dios. Todo esto es gracias a Dios. Porque Él me dio la capacidad de poder hacerlo. Porque Él me dio la capacidad de poder ayudar. Y cada vez que alguien llegue y lo felicite y le diga algo, lo primero que salga de su corazón sea gracias a Dios. ¿Para qué, hermanos? Para que nuestro corazón no se enorgullezca y no eventualmente pensemos que nosotros somos los que tenemos la capacidad. Anímense, hermanos. Trabajemos para el Señor. Es mejor dar que recibir, dice la palabra de Dios. Meditemos en esto, hermanos. Dios les bendiga.